Porque en general, si uno trabaja en un servicio de especialidad de neurocirugía, no va a tener captor de PIC y no va a tener cómo medir la presión arterial. Yo trabajé más de una década en una UCI y jamás tuvimos captor para medir la presión intracraneal. Y la única forma que teníamos era, a través de los signos clínicos, poder evaluar la condición del paciente. Si tengo una guagua de 2 meses, ¿ya? Siempre trato de poner estos ejemplos de las guaguas que no me hablan, que no se manifiestan, y quiero evaluar la PIC, tengo que fijarme en signos vitales. Cómo está su patrón respiratorio, cómo está su presión arterial, ¿cierto? Cómo está su frecuencia cardíaca, e ir descartando motivos o razones que pudiesen hacerme pensar que tiene un aumento de la presión intracraneana. En los pacientes pediátricos, el aumento de la presión intracraneana es un poquito más gradual o más protegida, porque tienen las fontanelas, ¿cierto? Por lo tanto, la fontanela anterior me permite que esta masa encefálica o esta meninge que está inflamada pueda tener cierta válvula de escape por esta vía. Y puede ser que tenga un aumento de presión intracraneana mínimo y que a lo mejor todavía yo no lo puedo determinar a través de un captor, pero sí puedo específicamente ver los signos clínicos que presenta el paciente. Así que eso es súper relevante de considerar. Vimos signos y síntomas. Ahora, me dice acá, el curso de la meningitis puede dividirse en 2 patrones. Evolución lenta, generalmente hay fiebre sin otras manifestaciones, o evolución aguda y fulminante con sepsis, rápida evolución en horas, que se asocia a edema cerebral. Y recordar que en lactantes pequeños los signos y síntomas son poco específicos por la inmadurez de sus sistemas. Ya, por lo tanto, esto que sale acá, tengo que tener muy buen ojo clínico. Y me quiero detener en esto, aspecto tóxico, porque cada vez que ustedes lean meningitis en paciente pediátrico, van a hablar de esto, aspecto tóxico. ¿Cómo lo entienden ustedes? ¿Cómo una guagua tiene aspecto tóxico? Porque el 75% de los casos de las guaguas con meningitis tiene aspecto tóxico. La coloración. La guagua tiene una coloración rara. No vamos a decir cianosis, que hay guaguas que están con un color terroso, hay otras que están medias verdoso, ¿ya? Y la mamá le va a decir, mi guagua no es así. Este color que tiene mi guagua no es, ¿ya? Entonces el aspecto tóxico viene de un cambio de la coloración de la piel que no necesariamente en todos los casos vamos a tener cianosis, ¿ya? Y lo otro es que en general en la meningitis meningocócica producida por esta bacteria llamada Neisseria meningitidis se habla de lesiones purpúricas o petequiales, pero esto no es un signo temprano o precoz. En general aparece en la evolución de una meningitis que no recibe el tratamiento adecuado y puede aparecer a las 6, 8 horas o de manera posterior, ¿ya? Y cuando aparecen las lesiones purpúricas o petequiales es que estamos casi perdiendo la batalla, ¿ya? Es decir, no se dio el tratamiento adecuado al usuario y ojalá nunca aparezcan estas lesiones porque significa de que no lo estamos haciendo bien, ¿ya? Y como vemos aquí en este relojito que habla de los síntomas que aparecen inicialmente, fíjense que en esta parte de las 13 a las 15 horas recién aparece el dolor de cabeza, la fiebre, las náuseas, los vómitos, el dolor de garganta, la coriza, ¿ya? Y luego aparecen los síntomas tardíos, convulsiones, confusión, delirio, pérdida de conciencia. Por lo tanto, es súper importante que frente a la sospecha clínica se debe iniciar el tratamiento antibiótico empírico, idealmente luego de hacer la punción lumbar. Ahora, no se debe retrasar la punción lumbar por el tratamiento. Idealmente debes darse el antibiótico después, porque si le doy el antibiótico antes de la punción lumbar, el líquido que va a obtener el médico va a estar alterado, ¿ya? Pero si no tiene muestra, lo puncionó y no tiene muestra, inicia el tratamiento antibiótico igual. No debe retardar el inicio por obtener el líquido cefalorraquídeo. En pediatría eso es muy común, que a la guagua no se le pueda tomar una punción lumbar. Para que se tome una punción lumbar, el paciente debe estar estable. Si tiene aumento de la PIC y usted lo lateraliza, ¿qué le pasará a la guagua? Más grave, irritable. Le va a bajar la presión, va a desaturar, bradicardia, ¿ya? Entonces, no necesariamente en todos los casos vamos a tener un paciente que le vamos a poder realizar el examen, ¿ya? Y bueno, ya hablamos un poquito de esto. Hay varios libros de pediatría que hablan que la sensibilidad y la especificidad de estos exámenes en niños es más baja en comparación con adultos. Si ustedes se acuerdan de epidemiología o de otras asignaturas donde se ha hablado de sensibilidad y especificidad,
se miden porcentajes, qué tan sensible es un examen para determinar una condición y qué tan específico es para determinar precisamente esa condición. Y estos, en pediatría, se dicen que su sensibilidad y especificidad es baja, 60-70%. ¿Por qué? Porque si yo tengo un niño que le duele todo, yo le voy a levantar una pierna y se va a quejar. Yo le voy a mover la nuca y va a doblar la rodilla. O capaz que le muevo la nuca y se dé vuelta de lado, se ponga de guatita. ¿Ya? Por lo tanto, vamos a tener niños que no van a responder igual que los adultos. Y por eso, si bien hay que hacerlo, los libros que dicen, si es positivo, se confirman todos los casos de meningitis, no, hay que seguir con la evolución clínica. Y si es negativo, se descarta meningitis, tampoco, hay que seguir con la evolución clínica. Ya, por lo tanto, es un hallazgo más que se tiene que complementar con todo el resto del examen físico del paciente en la entrevista, pero no debemos, en todos los casos, su negatividad descartar la meningitis o su positividad decir que en todos los casos vamos a tener meningitis. Este examen de líquido cefalorraquídeo, como ya mencionamos, es súper importante que se tomen dos muestras, citoquímica y cultivo, ¿cierto?, de líquido cefalorraquídeo, que además se hace la tinción. Y como les mencioné, si tuviésemos poca muestra, lo que tenemos que priorizar es el cultivo, porque en definitiva es lo que va a orientar a que se pueda hacer el diagnóstico en el paciente. Si comparamos un líquido cefalorraquídeo de una meningitis viral a una bacteriana, ¿cuáles son los cambios que deberían encontrar en una y otra? Podría estar de aspecto más turbio, ok, pero en la celularidad, en la cantidad de células, glucosa y bacterias. Va a estar más elevado. ¿Quién va a tener proteína? Bacteriana. Bacteriana. ¿Y quién va a tener menos glucosa? Bacteriana. La glucorraquia, que es la menor cantidad de glucosa en el líquido cefalorraquídeo, va a estar en bacteriana. ¿Ya? Entonces, eso se mantiene en el adulto en pediatría, más proteína, ¿cierto? Y menos cantidad de glucosa en la parte bacteriana versus la parte viral. Ahora, otra cosa súper importante que también puede ser un problema en pediatría, en general la muestra puede ser dificultosa. Si ya una punción lumbar es difícil para un adulto que tiene disco intervertebrales más grande y un espacio intervertebral más grande, imagínense lo complicado que es tomar y acceder al espacio intervertebral en una guagua. Y que salgan 10 a 15 gotas. Pasa muchas veces que salen 10 a 15 gotas, pero salen con contenido hemático, con sangre. Y ese líquido no se puede procesar. Ya en general el laboratorio lo rechazan, porque debe ir líquido cefalorraquídeo limpio, claro. ¿Ya? Entonces, a mí en mi historia clínica me tocó ver muchas veces guaguas que no podíamos tomarle líquido cefalorraquídeo, que apenas salían 2 gotas y nada más, o que salía con sangre. ¿Ya? Entonces, por eso se los menciono, y eso no debe tardar el procedimiento. ¿Ya? Quiero que veamos ese video, y cuando veamos ese video, quiero que lo analicen con otro clínico estudiante de 4º año, es decir, que vean todo lo bueno, todo lo malo, todo lo bien hecho, todo lo mal hecho, en relación a este procedimiento, porque ya punción lumbar han aprendido, pero ahora quiero que lo analicen clínicamente. ¿Hay en práctica? ¿Hay en práctica? Ya está a todo el volumen, así que tienen que escuchar con mucha atención. Evaluar cómo se realiza una punción lumbar. Primeramente se inicia con la limpieza del área con guantes comunes y luego con guantes estériles, colocando yodo o ionos y luego se procede a la colocación del cauante. El objetivo es la punción entre las variables T3, L4 o L4 y L5, que pueden ser localizados a partir de una imagen trazada entre crestas y crestas. El objetivo principal es penetrar el cefalorraquídeo para extraer un poco de líquido cefalorraquídeo. A su vez, se procede luego de la colocación del campo estéril a la punción, pero inicialmente, como es un procedimiento doloroso, se procede inicialmente a la colocación de anestesia. En este caso utilizaremos lidocaína local para facilitar la entrada de la aguja y no provocar un dolor innecesario al paciente. Luego de la colocación del anestésico, procederemos a la utilización de una aguja para función de líquido cefalorraquídeo, para función de la médula lumbar, de calibre 20, que es lo suficientemente adecuada para la extracción de líquido. Siempre hay que tener en consideración que en pacientes en los cuales no se conoce patologías previas
debe descartar la presencia de masas cerebrales que pueden ocasionar un efecto de masa y por lo tanto la mucha lumbar estaría contraindicada porque pasaría rápidamente la presencia de líquido suprarrenal en la retina. En este caso, cuando se coloca la aguja de punción lumbar, la idea es tratar de llegar al engranaje químico. Muchas veces sale en el primer intento, pero muchas veces no, por lo que es necesario realizar un poco de entrada y salida en la región para tratar de captar la presencia de líquidos en el arqueo. A veces hay que ir demasiado profundo, a veces hay que ir un poco más superficial, pero la idea es tratar de encontrar el canal. En este caso, como podemos ver en el video, la doctora localizó correctamente el canal medular y de esa manera puede extraer parte de líquidos en la retina. Siempre recordar que el paciente se debe quedar en posición fetal, aunque también la posición lumbar puede realizarse por el paciente. Cuando nosotros realizamos la toma del líquido, lo primero que vamos a evaluar es las características del mismo, y como pueden observar, en este caso podemos ver lo que se denomina un líquido cristal rojo. Habitualmente lo que se prefiere es una toma de 3 muestras, o sea, 3 tubos de ensayo de tipo seco, y habitualmente el mínimo que debe tener este tubo de ensayo es aproximadamente 1 milímetro. En cada uno de ellos se solicita un ciclo físico-químico de líquido espermatozoide, un directo cultivo y se guarda un tercer tubo para un pedido específico para alguna enfermedad en particular. Muy importante también es... Ya. ¿Qué les pareció el procedimiento? El peso, ya, ¿por qué? El pelo. El pelo, va, muy Una bien. broma de canto. Son una Coca-Cola. Ya, pero más que el entorno, lo que podemos controlar del procedimiento en sí mismo. Ya. Los elementos de protección personal. ¿Ya? Después, ¿cómo tuvo el manejo de las áreas, creen ustedes? No te interrumpa, está bien, que la toque. No, había mano limpia y mano sucia, o sea, había 2 manos sucias, porque tocaba con esta y con esta la piel, se supone que solo con una mano, con la no dominante, debería marcar la columna y con la otra debería mantenerla estéril. ¿Ya? Entonces, es un procedimiento que uno que ve un video tan malo, porque en el fondo es un procedimiento que ya es invasivo, complejo y que no está exento de complicaciones, y esto es la realidad, o sea, esto puede ocurrir y ocurre frecuentemente. ¿Ya? Uno siempre tiene que tender a mejorar los protocolos para que esto sea lo más aséptico posible y disminuir la probabilidad de que ocurra algún tipo de complicación. El video mostraba que infiltraban lidocaína, ¿cierto?, tópica. En pediatría lo que más se utiliza, más que infiltrar lidocaína, porque infiltrar la lidocaína duele mucho, arde, se utiliza una crema que se llama eutecaína. Y esa crema se coloca, se limpia primero la espaldita con agua y jabón, luego se coloca la eutecaína y lo otro que a veces se hace es poner hielo para que esa zona esté como adormecida con el hielo y la eutecaína y recién ahí el médico realiza la punción. ¿Ya? Lo otro importante, la posición. Estaba con zapatillas que venía de la calle, ¿ya? Entonces, algo importante. Pero la posición, ¿qué pasa con una guagua que está en esta posición 15 minutos para el examen? Puede empezar a desaturar. Por lo tanto, es importante tener una fuente de oxígeno disponible, si es que el paciente satura, ¿ya? Para que le demos oxígeno durante el procedimiento mientras este dura. Mencionaba el video que se tomaban 3 tubos. Uno para el químico, uno para el cultivo y otro para fines especiales. A veces dejan indicado un tercer tubo y este tubo está orientado específicamente para poder identificar virus que causan encefalitis cuando hay sospecha de encefalitis. Y este tubo muchas veces se refrigera y se envía a otra institución. Si tu químico cultivo se transporta en el líquido en temperatura ambiente, pero si queremos guardar una muestra, esta debería quedar refrigerada, ¿ya? Así que eso también es muy relevante. El video utiliza un trocar de punción lumbar. Se dieron cuenta que era muy largo y que tenía una guía metálica en su interior. En pediatría hay una multiplicidad de dispositivos para funcionar. Si la guagua es chica, utilizan una mariposa cortita y le cortan la conexión larga y la dejan como una colita corta y eso lo dejan para que salga el líquido. Porque es tan cortito el espacio, ¿ya? Que con la mariposa, una mariposa 23G, la telita celeste, es suficiente. En un usuario, por ejemplo un preescolar, se podría utilizar una aguja 21G corta, ¿ya? Y eso es suficiente. Porque el trocar es largo y cuesta manipularlo. Y no sé si fijaron, pero cuando la doctora logró entrar, se sintió como en el video, como rompió ahí como la membrana y entró. Por lo tanto, se siente esa presión.
El trocar en general está determinado su uso para niños más grandes, que pesen más de 40 kilos, o que tengan un tamaño mayor y que en el fondo el trocar también las personas que lo manipulan lo sepan utilizar con certeza, porque en esto de sacar en la guía, poner en la guía, se manea y puede moverse del espacio. Si se fijan, después que la doctora entró, todo el rato sostuvo el trocar para que no se movilizara y el líquido pudiese salir para toda la cantidad de muestras, ¿ya? Así que son cuidados que uno tiene que implementar. Ahora, si a mí me toca ser enfermera o enfermero de un procedimiento de este tipo, tengo que llevar al máximo todas las medidas de precaución. Es decir, si una guagua chica que usa pañales y que no tiene control de esfínter, hay que limpiarle la espalda con agua y jabón porque restos de deposiciones pudiese tener. Y luego de eso que el médico le aseptice la piel, ¿cierto?, en un único movimiento. Y luego de eso utilizar todo el material estéril. Hay instituciones que el protocolo incluye el uso de mascarillas y de cofia, de gorro, para que no pase esto de que el pelo esté ahí entre medio, ¿ya? Entonces va a depender de donde nosotros estemos, pero hay que tratar de aumentar al máximo el protocolo de seguridad. Yo les mencionaba que no en todos los casos se autoriza la utilización de sedación, porque si ya hay compromiso de conciencia, administrar un sedante podría ser que el paciente entre en una sedación más profunda y que cueste que despierte. Por lo tanto, no es parte del protocolo. Es un procedimiento que podríamos utilizar esta eutecahina de manera local o, como yo les decía, utilizar el hielo en esa zona para que esta zona, producto de este frío, de cierta forma, esté como más adormecido. Como les decía, tener oxígeno cerca y tener un carro de paro siempre cerca también, porque este paciente, lateralizarlo, puede desaturar o pueden haber cambios en la presión intracraniana que impacten negativamente también en sus signos vitales. Además del líquido cefalorraquídeo, hay que tomarle otros exámenes al paciente para complementar cierto estudio, hemograma, velocidad de sedimentación eritrocitaria, proteína C reactiva y un examen que hoy en día se utiliza bastante que hablan de que es un marcador mucho más específico, la procalcitonina. ¿Les ha tocado escuchar este examen? Ya. Es bastante nuevo, digamos, ya no tanto, pero es un examen que se utiliza con bastante más frecuencia y específicamente es un marcador que nos habla, como dice ahí, de infección bacteriana o de sepsis. Y que cuando está aumentado, el pronóstico del paciente es poco favorable porque en el fondo la bacteriemia o la sepsis estaría invadiendo al paciente, ¿cierto?, de una manera bastante diseminada. También hay que tomar 2 hemocultivos periféricos, además de la función del líquido cefalorraquídeo, hay que tomar 2 hemocultivos periféricos. Y siempre 2, ¿ya? Si a usted le indican uno, es probable que después el paciente le indiquen el otro, ¿ya? Porque la lógica de los hemocultivos es que yo tomo 2 muestras de sangre en sitios distintos para ver si la bacteriemia es solo de este lugar o si dice que no. Si tomo solo uno, ¿voy a poder contrastarlo? No puedo. ¿Ya? Entonces la lógica del hemocultivo siempre es tomar 2 muestras, porque va a llegar después el microbiólogo, ¿cierto?, este especialista, el infectólogo, y va a decir, me falta otra muestra para poder completar el cuadro del paciente. Así que es súper importante, antes del tratamiento antibiótico, 2 hemocultivos. Función renal, principalmente para saber cómo está el riñón, CREA principalmente, porque vamos a iniciar tratamiento antibiótico de amplio espectro, que muchos de ellos son nefrotóxicos. Urocultivo, porque es un examen que establece un diagnóstico diferencial. Puede que el niño a lo mejor esté concomitantemente con una ITU, o puede ser que la ITU lo llevó a la meningitis, no lo sabemos, ya. Muchas veces en guaguas menores de 3 meses, infecciones urinarias por Escherichia coli pueden terminar en meningitis si hay una evolución torpia y un tratamiento que no se realizó de manera adecuada. Y lógicamente gases y electrolitos, principalmente para ver si el paciente tiene alguna alteración metabólica que nos haga ver también que hay una mayor complicación de su caso. Neuroimágenes. ¿Es obligatorio en todos los casos? No. Va a depender específicamente del compromiso que tenga el paciente. Pero podría tomarse si el paciente está estable, disponemos de un escáner, un TAC de cerebro. Ahora, ¿cambia el pronóstico un TAC de cerebro? Que se tome o no se tome, no lo cambia, ¿ya? Entonces no es un examen que en todos los casos se determine y principalmente su indicación está orientada hacia el paciente que tiene hipertensión intracraniana. Ahora, vamos a lo concreto.
¿Qué condiciones debe reunir una guagua o un paciente pediátrico para que le tomemos un escáner? Primero estado. Pero además de eso, ¿cómo uno está cuando se toma un escáner? Quieto, tranquilo, sin llorar, sin moverse. ¿Ya? Entonces, si la guagua no lo tiene, por acá se dice anestesia, ¿vale la pena anestesiar? No vale la pena. ¿Ya? Depende. ¿Ya? ¿De qué? De la gravedad de la guagua. Si usted, ¿dónde casi siempre está imagenología en un hospital o en una clínica? En el menos 1, en el 1, ¿y dónde están las UCI? En el 4, en el 5. Meter una guagua grave con una meningitis, moverla en la cuna, con el ascensor, subirla, bajarla y cambiarla a la camilla del escáner, ¿qué pasa con la presión intracraniana dentro de ese procedimiento? ¿Y qué pasa con la perfusión cerebral? Lo mismo, ¿vale la pena si no cambia el pronóstico y yo sé que la guagua tiene signos clínicos de hipertensión intracraniana? No vale tanto la pena, ¿ya? Entonces hay que poner en la balanza riesgo-beneficio. Un TAC de cerebro es bueno cuando yo tengo una masa, cuando el médico necesita saber dónde está la masa que está comprimiendo. Pero si aquí hay una inflamación de las meninges, que sabemos que hay meningitis, que sabemos que puede haber aumento de la presión intracraniana, no tiene tanto sentido en todos los casos, ¿ya? Entonces, tenemos que valorar el por qué la realización de la examen. Aquí, tarea. Como todas las tareas que les he mandado, ¿cierto? Importante, aquí esto es un hemograma real. Y se fijan, tenemos hematitis, hemoglobina, hematocrito, velocidad curricular media, ¿cierto? Y todos los valores que me importa saber de un glóbulo rojo, plaquetas, neutrófilos, la fórmula diferencial de los glóbulos blancos, neutrófilos, linfocitos, monocitos, todo, ¿ya? Y ahí salen conceptos al lado. Importante saber qué significa cada uno de estos. ¿Qué es leucocitosis? ¿Qué es leucopenia? ¿Qué es neutropenia? ¿Qué es neutrofilia? Trombocitopenia, trombofilia, visitopenia, pancitopenia. Porque a veces eso viene informado abajito y le dice esas palabritas. Y es importante porque si yo tengo un paciente con meningitis que me dice que tiene leucopenia, neutropenia, visitopenia y pancitopenia, algo raro está pasando. ¿Ya? Ese paciente es muy probable que en horas comience con coagulación intravascular diseminada y en horas se me muera. ¿Ya? Entonces es muy relevante saber entender los conceptos que aparecen acá, así que los van a investigar. Más que valores, porque todos los exámenes traen los valores al lado, tienen que saber qué significa y cuál es su implicancia en un paciente con la condición patológica que sea, ¿ya? Pero ¿qué implica para eso? Porque ¿qué pasa si el paciente tiene visitopenia y trombofilia y además me indican que yo le pongo una línea arterial? ¿Lo voy a hacer? Voy a mirar el hemograma. Y depende del hemograma si es que lo hago. Y si el médico quiere que lo haga, a lo mejor yo le voy a pedir que hagamos otra cosa antes porque hay riesgo de hemorragia, ¿ya? Entonces, tengo que tener consideraciones de acuerdo a los exámenes que el paciente pueda ir presentando. Y hablábamos específicamente del tratamiento que no debía tardar. Y existen varios protocolos que hablan específicamente de lo que debemos hacer sin esperar, ¿ya? ¿Por qué? Porque no me puedo poner a pensar y perder tiempo en esta primera hora de oro. Y aquí les puse específicamente esquemas. No en todos los lugares son los mismos, ¿ya? Entonces, entendamos de que pueden haber variaciones. Lo que se recomienda siempre es que se parta con un antibiótico de amplio espectro. En pediatría la recomendación es partir siempre con vancomicina, ¿ya? Partir con vancomicina a la dosis correspondiente para el paciente de 6 horas, ¿cierto? O cada 8 horas. Y todos los protocolos hoy también recomiendan en pediatría agregar dexametasona. Nosotros la dexametasona la conocemos como un corticoide, pero si hay inflamación, ayuda. Y se han visto en múltiples investigaciones que la dexametasona reduce el riesgo de hipoacusia por meningitis. Por lo tanto, hay que pasarla siempre. Vancomicina, dexametasona, ¿ya? Y además, lógicamente, este paciente debe quedar en régimen cero, con fluidoterapia, ver si requiere la reposición de algún electrolito. Porque ustedes bien saben en sus clases de urgencia que la PIC depende de muchas cosas. No puede estar hiperglicémico ni hipoglicémico, no puede estar deshidratado ni con ninguna alteración hidroelectrolítica. Por lo tanto, todo eso debemos corregirlo. Y aquí viene lo difícil, porque hay que corregir todo esto con la premisa de molestar lo menos posible al paciente.
Porque si le molesto y tiene dolor, ¿qué le aumenta? La PIB. Si tiene fiebre y llora, ¿qué le aumenta? La PIB. Es decir, lo que nosotros hagamos, a ese huevo le va a aumentar la PIB. ¿Ya? Entonces debemos hacer, ¿cierto?, todos estos tratamientos de manera súper poco invasivas, complejo. ¿Cómo se logra? Invadiendo al paciente. Es decir, cuando llegue, si el paciente va a estar con tratamiento antibiótico por una meningitis, es probable que tenga que completar 14 días para enterarlo. Entonces, ¿qué se ve beneficiado ese paciente? Un catéter venoso central. Y por el catéter damos suero, damos antibióticos, tomamos muestras sanguíneas y reducimos la estimulación para ese paciente. ¿Ya? Así que, súper importante entonces en el esquema, vancomicina siempre, ¿cierto? Si el médico está sospechando de otra bacteria que puede estar agregada, puede agregar cefalosporina, pero lo importante es que la vancomicina siempre va más la dexametasona para evitar específicamente el riesgo de hipoacusia que el paciente puede presentar. Así que ese tratamiento es el que está comprobado y que presenta mayor seguridad en el paciente. Ahora, hemos hablado de algunos cuidados de enfermería importantes, específicamente del paciente que debemos mantenerlo lo menos estimulado posible. Entonces, idealmente este paciente, ¿dónde deberíamos hospitalizarlo? En un box solito, que tenga control de la luminosidad, que tenga control de ruidos, ¿cierto? Tendríamos que regular las visitas. ¿Puede todas las personas venir a verlo y estimularlo? No pueden. ¿Ya? Muchas veces el paciente está tan grave que a veces uno a la mamá le dice, míralo mamá, todavía no lo toque. Porque si lo toca, la guaguita lo presiente, aumenta la frecuencia cardíaca, cambia la presión arterial, por lo tanto hay que tener precaución. Cosas que uno hace en los pacientes pediátricos, mudarlo. Si la guagua está inestable, la mudo cada 3 horas, si no se ha hecho a lo mejor la voy a mudar cada 4, cada 5. ¿Ya? Entonces tengo que dejar mis cuidados de enfermería acorde a la condición clínica del paciente y evitar cualquier estimulación adicional. Y eso va para mí como profesional de enfermería. Voy a tener que dejar las intervenciones también todas en un momento único para no estar molestándolo de manera constante. Hablaban que una complicación que se podría presentar era la convulsión. Cuando hay un alto riesgo de convulsión, a los pacientes, además del antibiótico y la dexametasona, le dejan anticonvulsivantes de manera profiláctica, ¿ya? Y le dejan indicado una dosis, por ejemplo, de fenobarbital o ácido valproico por vía endovenosa para evitar la posible convulsión que pudiese llegar a presentar por la propia meningitis. No es obligación en todos los casos, va a depender del criterio médico del paciente en cada caso en particular. Hay pacientes que llegan tan graves por una meningitis que se deben intubar y conectar a ventilación mecánica y quedan con muchos sedantes, ¿ya? Y que eso ya protege el cerebro, es una medida de neuroprotección. Pero hay otros en que el riesgo de convulsionar es mayor y en esos casos a veces les dejan un anticonvulsivante por vía endovenosa. Como yo les mencionaba, Streptococcus pneumoniae, la meningitis por Streptococcus pneumoniae es menos mortal, pero deja más secuelas, mientras que la meningitis por Neisseria meningitidis es más mortal. Ya veíamos que sin tratamiento la mortalidad está asegurada, ¿cierto? Si es que no damos el tratamiento, y con tratamiento la mortalidad puede reducirse hasta un 10% y eso más o menos se mantiene en nuestro país. Secuelas neurológicas del 16 al 26% de los casos. La más común, sordera, le sigue discapacidad, espasticidad, apariencia o trastornos convulsivos. ¿Ya? Por lo tanto, no está exenta de que a pesar de que se trate, queden estas secuelas neurológicas que pueden aparecer, ¿cierto?, en la evolución clínica de los pacientes. Así que vuelvo a reiterar que lo más importante es el tratamiento precoz, la hora de oro de dar vancomicina. Otra cosa importante, las meningitis son enfermedades de notificación obligatoria. Es decir, como profesionales de salud estamos obligados por ley a notificarla al ISP a través del formulario web y se tiene que hacer seguimiento específicamente a los familiares, ¿ya? Tanto la meningitis por Neisseria meningitidis como por Streptococcus pneumoniae, la meningitis bacteriana se notifica. La viral solo tiene notificación por centros centinelas, pero la bacteriana es notificación obligatoria. ¿Qué vamos a confirmar? O sea, ¿qué vamos a notificar? Caso confirmado o caso sospechoso. El caso confirmado, ¿cierto?, va a ser
Aquí hay casos sospechosos donde nosotros le tomamos el líquido cefalorraquídeo y dio positivo. Pero el caso sospechoso que vamos a notificar es cualquier niño con fiebre súbita, cefalea, vómitos de al menos uno de los siguientes síntomas de acuerdo a la edad. Ya es decir, si el niño tiene fiebre, cefalea y vómitos, y alguno de estos por su grupo de edad es sospechoso y se debe notificar. Lo van a hospitalizar, le van a tomar el líquido cefalorraquídeo y se va a confirmar. Y una vez que se confirme el microorganismo, ¿cierto?, va a pasar a ser un caso confirmado. ¿Qué va a pasar en este tiempo entre que sospechoso y confirmado? El Ministerio de Salud va a contactar a la familia. ¿Por qué? Porque hay que tratar a las personas que son considerados como contactos. Yo creo que han escuchado por ahí en las noticias, en las redes sociales, cuando llaman a todos los pasajeros del vuelo LAN 738 que viajaron con destino a Cancún y que tienen que comunicarse con la línea aérea. Y en general, ¿qué pasa ahí? Todas las personas que viajaron, ¿qué son? Contactos de alguien que iba en el avión, que iba incubando una infección de algo como una meningitis y que debe recibir lo que se conoce como quimioprofilaxis, ¿ya? ¿Quiénes son contactos? Cualquier persona de cualquier edad que fue contacto estrecho. Y contacto estrecho es que duermen bajo el mismo techo por un periodo superior a 5 horas. ¿Ya? El tiempo es clave bajo un espacio cerrado. Por lo tanto, si hubo un vuelo que duró 6 horas, 7 horas y tuvieron todas esas personas en el vuelo, contacto estrecho. Una mamá que cuidó a su hijo que tiene meningitis, contacto estrecho. Un hermano, un sobrino que dormía en la misma habitación, contacto estrecho. ¿Ya? Y estas personas deben recibir durante las primeras 24 a 48 horas, hospitalizado el caso, quimioprofilaxis. ¿Qué deben recibir? De acuerdo a la edad. ¿Ya? Por ejemplo, niños de menos de un mes, ceftriaxona o rifampicina en jarabe. Niños de 1 mes a 6 años, rifampicina en jarabe. Niños de 7 a 17 años, rifampicina en cápsula. Mayor de 18 años, ciprofloxacino, y embarazada, ceftriaxona. Y fíjense que es una única dosis. Yo les conté el caso de esta paciente que se nos murió y nunca sospechamos de meningitis. Siempre creímos que era un síndrome diarreico con deshidratación grave. Le hicimos de todo sin ninguna protección. La reanimamos, la intubamos, sin nada. Estaba tan grave que no le alcanzaba a poner nada. Lógicamente debía requerir que siempre hay tiempo para protegerse. ¿Ya? Ponerse mascarilla y guantes. Y me acuerdo que esa vez a todos nos dieron como profilaxis un comprimido de ciprofloxacino. Y nosotros decíamos solo una vez. Como que creíamos que no nos iba a dar la protección que necesitábamos por la exposición. Pero recordemos que igual todos tenemos nuestro esquema de vacunación, que deberíamos mantenerlo al día. Si trabajamos en el área de salud, tenemos que tener las vacunas adicionales correspondientes. ¿Ya? Y esto es lo que está comprobado de acuerdo a la evidencia científica que da la protección. Diagnóstico de enfermería: perfusión tisular cerebral ineficaz, relacionado con la inflamación meningia, evidenciada por alteración del nivel de conciencia, rigidez de nuca y signos neurológicos anormales. ¿Es correcto un diagnóstico de dolor, un diagnóstico de fiebre? También es correcto. Pero ¿cuál es el más importante? ¿Cuál es el problema que más me está afectando en este momento? ¿Cierto? Y por eso es el diagnóstico de enfermería, es la etiqueta de enfermería que utilizamos cuando hablamos de meningitis. ¿Ya? Aquí, lo vamos a ir viendo también durante el semestre, ustedes habitualmente siempre hemos evaluado el nivel de conciencia con escala de Glasgow. Pero aquí en pediatría la escala de Glasgow nos sirve. ¿Ya? ¿Qué ítems evalúa la escala de Glasgow? El llanto. Apertura ocular, respuesta motora, respuesta verbal. ¿Me sirve? No tanto, pero hay una escala de Glasgow modificada para lactantes. ¿Ya? Así que esa es la que nosotros vamos a ir viendo, vamos a ir utilizando, pero más que nada lo importante es el ojo clínico que yo tengo con una guagua. Porque como les digo, los pacientes adultos les pueden decir cosas, pero los niños no. Ya vimos entonces cómo se puede manifestar la presión intracraneana aumentada a través de esta triada de Hatching y debemos estar atentos. Es decir, si tengo una guagua taquicárdica, hipertensa, no tiene dolor, no tiene fiebre, tengo que pensar hipertensión intracraneana. Ya tengo que pensar que es un motivo que puede generar específicamente alteraciones en los signos vitales. ¿Ya? Y un diagnóstico de riesgo que, como dijimos, se da neuroprotección a través de medicamentos, riesgo de convulsiones relacionados con la irritación cerebral secundario a la infección meníngica.
Es importante aquí tener al paciente siempre protegido en su cama, tener listo, como dice aquí, el material en caso que presente una crisis convulsiva y, lógicamente, si es que tenemos el riesgo, administrar la profilaxis anticonvulsivante si es que la tenemos indicada. ¿Dudas, consultas de esta primera parte?